hace 2 años me ofrecieron un trabajo con menor carga laboral, pero el mismo sueldo. Me pareció buena idea y me cambié, pero con el tiempo sentí que mi cerebro se quedó estancado. Era hacer lo mismo que antes, pero en una escala como más pequeña, y empecé a sentir que no tenía un propósito. Era una farmacia muy chiquita, con poco movimiento, y sentía que mi aporte profesional era nulo. Alguna vez me imaginé que si no fuera a trabajar toda una semana, nada pasaría porque nadie me necesitaba. Y eso me hacía pensar que no estaba aportando en nada y me sentía frustrada. Pero después me ofrecieron un nuevo trabajo en una entidad pública y aunque yo había pensado ya por años renunciar para dedicarme a esto que estoy haciendo ahora, decidí darle una oportunidad más. Y justo coincidió con este tema de la emergencia sanitaria y me pusieron a administrar contratos, que eso es una enorme responsabilidad porque como administradora de contratos, si algo sale mal, la Contraloría podría glosarme a mí después de algunos años por mucho, mucho dinero que tal vez no me alcanzaría la vida para poder pagar. Pero bueno, fueron unos meses pesados, los procesos eran nuevos porque no se había hecho esta compra centralizada antes, pero yo me sentía feliz porque sentía que estaba ahora sí aportando, haciendo algo de provecho, porque comprábamos medicamentos que eran vitales para pacientes que de verdad lo estaban necesitando y eso me hacía sentir feliz y satisfecha a pesar de ese desgaste físico y mental que tuve durante esos meses. Pero después, como nada es color de rosa, este tema se complicó porque entró la parte de política administrativa y bueno, me pidieron que aceptara un medicamento que no cumplía con las condiciones que estaban establecidas en el contrato. Y yo no lo iba a hacer porque iba a caer bajo mi responsabilidad y no tenía ningún respaldo por escrito para poder tomar esa decisión ni una justificación de alguien superior, porque al final mi trabajo era cumplir lo que dice el contrato. Pero entre toda esa presión y la persecución que yo sentí, me dijeron que o renunciaba o aceptaba ese medicamento. Y como no me iba a cargar con toda esa responsabilidad, entonces decidí al final renunciar. Y desde enero de este año, ya en la casa, empecé a tener una crisis existencial súper fuerte porque nadie te habla de este luto que uno siente cuando sale de un trabajo. Y económicamente estaba bien porque yo tengo algunos trabajos de forma remota, pero yo no sabía por qué me sentía tan mal y decía, tal vez estoy viviendo el sueño de muchas personas porque la única diferencia era que tenía mayor cantidad de tiempo, pero yo me sentía totalmente inútil, triste y mal. Me di cuenta que llevaba tantos años sobreexigiéndome porque mi ritmo de vida era súper caótico. Yo me levantaba a 4:30 de la mañana, me iba al gimnasio, me iba a trabajar, salía de un trabajo, me iba al otro trabajo y después me iba a correr y me iba a las clases de baile, pero me llenaba la agenda para poder hacer un montón de cosas a la vez y no darle espacio a mi cuerpo ni a mi mente para que piensen ni digan nada. Después, en toda esta crisis existencial, buscando respuestas de todo lo que yo sentía, tenía dos opciones. La una era buscar otro trabajo rápido para que me llene ese vacío o la otra buscar respuestas. Y buscando respuestas es que encontré este maravilloso libro que se llama Radiance, que está en internet, y lo escribe una química farmacéutica como yo que se llama Lola Montes. Y en este libro te van explicando cuáles son las etapas que va pasando la mujer y todo lo que nosotros vamos sintiendo durante todo nuestro ciclo. Y ahí me di cuenta que durante estos meses difíciles que yo pasé, tenía semanas donde estaba súper mega feliz, donde quería hacer redes sociales, donde quería aprender cómo se hace esto y tenía tantas ideas, tantos proyectos y de repente la siguiente semana me quería morir, no me quería levantar de la cama, pasaba muy triste y muy mal. Y luego hice referencia cuando leí este libro y me di cuenta que, wow, o sea,
en realidad es eso lo que me estaba pasando. Y ahora la intención es poder compartirte para que si tú estás pasando exactamente por lo mismo y te estás sobreexigiendo y no te das cuenta que sí hay una manera y una estrategia para que puedas vivir a través de tu ciclo. Y para esto vamos a hablar de estas hermosas fases y vamos a empezar por la fase ovulatoria. Y para esto nos vamos a imaginar que estamos en la sabana donde está una leona en su fase ovulatoria y ella obviamente tiene que tener este instinto de cercanía hacia otros leones, porque si no fuera así, imagínense, ya nos hubiéramos extinto todos, porque tiene que existir este acercamiento y aparte ella tiene que estar súper radiante, súper hermosa, porque eso le atrae sexualmente, reproductivamente al león para que pueda existir la creación y se puedan seguir reproduciendo. Entonces, más o menos eso es lo que nos pasa a nosotros, porque en esta etapa ovulatoria es la etapa donde nos sentimos tan felices, nos sentimos tan radiantes, donde estamos llenas de energía, donde es la etapa perfecta para hacer una conferencia, para hablar, para relacionarte con personas. Y también es una etapa donde tu energía creadora está tan alta y esto tiene una explicación científica y es porque nuestro nivel de testosterona sube en la etapa de ovulación y la testosterona es la que está vinculada con esta mayor confianza social y esta facilidad de palabra. El estrógeno también potencia la comunicación entre los hemisferios cerebrales y eso asocia a que haya mayor fluidez verbal y flexibilidad cognitiva, y es la base biológica de esa energía creadora que sentimos. Y también en esta etapa aumenta la serotonina y por eso nos sentimos más felices y es como que buscamos el lado positivo de todo lo que está pasando. Pero después de que la naturaleza, la energía y todo lo demás se alineó para que tú puedas procrear y no pasó, el cuerpo entra en una fase de luto y ahí entra la llamada fase lútea y creo que esta es como la que hay que ponerle tanta, pero tanta atención porque es una etapa donde la serotonina baja, la dopamina baja, entonces nos sentimos un poquito tristes, poco motivadas por lo que hacemos, no queremos ni levantarnos de la cama. Y es interesante lo que pasa en esta fase porque el sueño aumenta, te sientes inflamada, te da hambre de carbohidratos. Y si tú te comes esos carbohidratos, te miras al espejo, el pantalón no te cierra, aparece la culpa y te empiezas a sentir como que soy indisciplinada, ¿por qué no hago ejercicio? Pero estoy cansada, pero tengo sueños y dormí toda la noche, pero me quiero comer un postre, pero ¿cómo me voy a comer si estoy inflamada, si estoy gorda? No, y te empieza a comer la mente literal y a sentirte culpable porque estás inflamada, porque tienes hambre, porque tienes sueño, porque tienes antojos, cuando en realidad eso es parte de nuestro cuerpo y lo que nuestro cuerpo pasa durante este ciclo donde se está recargando. Y el ejercicio sigue siendo muy importante en esta etapa porque como la serotonina baja mucho, para poderla equilibrar tenemos que hacer alguna actividad, pero no un ejercicio fuerte, porque al hacer ejercicio muy fuerte lo que estábamos provocando es que el cortisol aumente y esa no es la idea. La idea no es que nos desequilibremos más, por eso el ejercicio es clave, pero un ejercicio tenue, un ejercicio que no sea tan fuerte, que no sea tan exagerado, para que nuestro cuerpo no se estrese, sino más bien solamente segregue endorfinas y haga que nos estabilicemos y nos sintamos. Esta también es una etapa linda de introspección donde te puedes poner a practicar y a jugar con todos estos tipos de hobbies que te pueden gustar, como puede ser pintar, como puede ser tejer, bordar, dibujar y lo que sea que a ti te conecte contigo misma. Y me encanta pensar que no tienes que casarte con una actividad, porque puede que compres un cuadro y te pongas a pintar y te das cuenta que no te gusta, pero luego compras un hilo y bordas, pero en todo este camino que a veces te juzgan tanto como de que, ay, compras una cosa o haces una cosa, ibas a empezar algo y al final no lo terminaste. No, porque es parte del proceso, porque es parte de irse conociendo, es parte de saber que yo odio dibujar, pero a mí me encanta bordar. Pero si no lo practicas, si no lo intentas, no te vas a dar cuenta. Y es esta etapa tan linda que a mí me ha llenado tanto, tanto, tanto y me encanta, es el journaling, es mi etapa de journaling porque escribir siento que para mí es como
que yo abriera mi corazón y permitiera ir deshilando poco a poco todo ese nudo de emociones que tengo. Y es como que le fuera sacando de a poquito, cada una de esas emociones. Y es una etapa buena en realidad, porque como se va esta máscara de la felicidad y de yo quiero hacer todo esto y me quiero comer el mundo que tenemos en la etapa de ovulación. Y para la fase lútea también tenemos una explicación científica de qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. Cuando entramos en esta fase lútea, la progesterona y el estrógeno, que están súper altos, empiezan poco a poco a bajar. Provoca que no podamos dormir bien, que no tengamos ese sueño como reparador, que nos levantemos en la noche o que durmamos toda la noche, pero que nos levantemos al otro día como con mucho sueño. La caída del estrógeno reduce también la disponibilidad de serotonina, porque el estrógeno ayuda a que ésta esté regulada. Así que nos empezamos a sentir más tristes, más irritables, y ahí es donde entra a protagonizar el ejercicio para que nos ayude a sentirnos mucho mejor. Otra parte importante e interesante de esto es la parte sexual. El deseo sexual disminuye y a veces incluso desaparece. Y algunas mujeres incluso dicen que les da un sentimiento de rechazo hacia la pareja porque biológicamente no hubo embarazo, es parte de nuestra naturaleza. Pero entender esto, tú y tu pareja, es tan clave porque no significa que no tengas intimidad, sino que hay que tener en cuenta ciertas cosas, como por ejemplo la lubricación. Extender el juego previo, porque la excitación no es la misma que en la fase ovulatoria. Y tu pareja debe saber y cuidarte, y tú debes decirle y pedirle que tenga consideración de esto para no caer como en esa culpa de no tengo ganas, se está rompiendo la relación o algo está mal o porque ya no quieres o porque ya no quiero, cuando en realidad solamente es una fase de nuestro ciclo. El contacto en esos días tiene que ser delicado, dulce, porque la intimidad de conexión tiene que ser más que la intensidad. Y para eso también hay un respaldo científico, porque en esta fase lútea, el líbido está directamente relacionado con el estrógeno y la testosterona. Y como estos son altos en la ovulación, obviamente hay mucho deseo, pero en la fase lútea estos dos vuelven a caer y obviamente el deseo desciende. Y el estrógeno también regula la lubricación vaginal natural, entonces obviamente fisiológicamente esto va a disminuir y por ende es obvio, normal, que la lubricación también disminuye. El punto final de esta etapa de duelo es la menstruación. Y cuando en la fase lútea te cuidaste, te entendiste, no te sobreexigiste, hiciste ejercicio moderado, la menstruación llega de una forma más amigable, menos pesada, menos dolorosa. Durante tantos años yo pensé que si no me dolía cuando estoy en la menstruación, entonces yo podía hacerlo todo igual y podía con todo. Y estaba lista para entrenar, muy fuerte, para irme a trabajar, las horas que tenga que trabajar, me sobreexigía un montón. Pero después es como que el cuerpo te pide a gritos que hagas este equilibrio. No sentir dolor no es una justificación para sobreexigirse, de hecho, esa es como la trampa disfrazada. Pero después de esto viene nuestra fase folicular, que es como ya la salida del luto. Poco a poco el cuerpo sale de esta etapa de la menstruación, se regulan las hormonas, empieza a subir serotonina de a poco y empiezas a prepararte para volver a tu fase ovulatoria. Ahí vas saliendo poco a poco de este bajón, de la tristeza y vas ganando otra vez el líbido, la emoción, la energía, el brillo. Y en esta fase folicular también hay una explicación científica y en esta fase es justo cuando los folículos están madurando dentro de los ovarios. Y estos, al estar madurando, producen estrógeno de forma progresiva. Y cuando va subiendo de poquito a poquito, la serotonina también va regulándose y por eso es que nos volvemos más felices otra vez, se renueva otra vez nuestra parte cognitiva, tenemos mayor capacidad de aprendizaje, tenemos mejor memoria en el trabajo, somos más tolerantes al estrés, entonces es el momento perfecto para subirle el peso al gimnasio,
para estudiar más, para quedarnos trabajando para el nuevo proyecto, para empezar otra vez en esa etapa donde brillamos y donde nos empieza a salir toda esa energía creadora. Cuando entendí cada una de estas etapas, hice como match con lo que yo había vivido esos meses tan difíciles, porque mis días no eran igual. Algunos eran súper felices, otros tenía uno de esos síntomas, o tenía dos, o tenía tres, y había días donde los tenía todos. Y yo solo me juzgaba diciendo, pero debería sentirme bien, tengo una vida bonita, sin pensar que mi cuerpo y mis emociones siempre estuvieron gritándome que parara y que entendiera. Cuando uno se sobrecarga tanto de responsabilidades, se preocupa por todo el mundo menos por uno mismo, no le da el espacio al cuerpo para poderse expresar. Y después aparece el sueño, hambre y cualquier señal, y la respuesta solo es culparte, pensar que algo está mal contigo, y luego creemos y el cerebro nos engaña así, pensando que la mejor respuesta es, entonces si tengo hambre, voy a hacer más ejercicio, voy a hacerme una dieta súper estricta, me voy a hacer unas rutinas súper pesadas para compensar este sentimiento de vagancia que estoy sintiendo. Cuando en realidad cada síntoma, cada emoción tiene una razón de ser y es parte de nuestra naturaleza femenina, hermosa, mágica y creadora, que se expande en unas fases, pero en otras se recarga, y ambas son igual de importantes. El único objetivo de este episodio es que puedas identificarte, que puedas conocerte más y darte el permiso de no culparte por los días donde el cuerpo se siente diferente. Y cuando empiezas a vivir a través de tu ciclo, todo se encamina. Hay más energía, la menstruación pesa menos, se va esa culpa en los días de bajón y se disfruta más la expansión que sentimos en la fase ovulatoria. Con esto yo entendí que no estaba fallando, en realidad estaba viviendo en contra de mi ciclo por tantos años. Y ahora estoy aprendiendo, poco a poco, a identificar cada una de estas fases, a vivir a través de esto, a ser más compasiva conmigo. Y con esto vamos a dar por finalizado este episodio. Es un placer, espero que les pueda servir muchísimo, que puedan buscar las formas y las estrategias para poder conocerse cada vez un poco más. Y nos vemos en otro episodio de varias formas de crecer. Les quiero mucho. Chao.